Continuando con nuestra sesión, habíamos visto que el potencial eléctrico de una carga puntual Q en un punto P cualquiera a una distancia de separación R está dada por la siguiente expresión, que la diferencia de potencial va a ser igual a la constante de Coulomb, la carga Q sobre la distancia R, siendo esta un potencial eléctrico, siendo esta la diferencia de potencial un escalar. Esto significa que esto va a ser igual a la diferencia de potencial en el punto B menos la diferencia de potencial en el punto A, refiriéndonos que esta diferencia de potencial es igual a la potencial en B sobre el potencial en A, y esto era igual a la constante K, Q sobre R sub B menos la constante de Coulomb, Q sobre R sub A. Entonces, a partir de esta expresión, teniendo y considerando que R sub A se encuentra en el infinito, pues obtenemos la ecuación de lo que es la diferencia de potencial. Bien, hablando ahora de lo que significa la energía, recordemos que por definición diferencia de potencial era la variación de energía potencial sobre una carga de prueba Q. A partir de esta expresión, tenemos que la variación de energía potencial va a ser igual a la diferencia de potencial eléctrico multiplicado por la carga Q. Entonces, podemos calcular a partir de esto lo que significa el valor de lo que es la energía o la variación de energía potencial eléctrica. A esta vamos a denominar energía de potencial eléctrico. Por lo tanto, tenemos que hay una variación de lo que se refiere a la energía potencial, la cual va a ser igual justamente a la diferencia de potencial, por lo tanto, multiplicado por la carga. Entonces, esta variación de energía va a ser la energía potencial en el punto B menos la energía potencial en el punto A, reemplazando este valor diferencia de potencial, constante de Coulomb, multiplicado por Q, y por Q esto sobre R sub V, menos la constante de Coulomb, la carga Q sobre R sub A. Significa que la variación de energía potencial vamos a denominar energía potencial eléctrica, va a ser a la constante de Coulomb, Q por Q sobre R, teniendo de esta manera otra ecuación que nos va a permitir calcular problemas respecto a lo que es energía potencial. Ahora, veamos qué es lo que ocurre con el trabajo. Habíamos partido del concepto de que trabajo es la fuerza aplicada externa a una partícula para mover de un punto a otro. Entonces, vamos a decir que el trabajo habíamos definido que es a menos la variación de la energía potencial, y a partir de esta expresión vamos a obtener lo siguiente, que como tenemos acá variación de energía, vamos a decir que el trabajo va a ser igual a menos Q por la diferencia de potencial. Entonces, fíjense, acá estoy diciendo que el trabajo que va a realizar una carga o en un campo eléctrico va a ser igual al potencial eléctrico en B menos el potencial eléctrico en A. Ojo que esta carga o este signo negativo me indica que el trabajo que se va a realizar va a ser debido al campo eléctrico producido por una carga fuente. Mientras que si este signo es positivo, será un trabajo externo de mover una carga dentro de este campo eléctrico. Muy importante esto de la consideración de la carga Q. Si estamos exponiendo de esta manera, tenemos que este trabajo va a ser realizado por el campo eléctrico, teniendo el principio de que cargas de igual polaridad se repelen y cargas de polaridad distinta se atraen. Bajo ese principio, si este signo cambiamos a positivo, vamos a tener un trabajo realizado, pero por un agente exterior. Bien, a partir de esto hemos definido lo que es
energía potencial eléctrica, variación de energía potencial eléctrica y trabajo a partir de diferencia de potencial. Bien, entremos a otro acápite, en realidad que se refiere a lo que es la obtención del potencial eléctrico a partir del, del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Veamos. Vamos a obtener, veamos nuestro subtítulo, obtención del campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Bien. Entonces lo que vamos a partir es de la siguiente expresión. Tenemos que la diferencia de potencial es igual a menos la integral sobre una trayectoria cerrada del campo escalar diferencial de longitud. Vamos a considerar, en este caso, líneas de campo eléctrico, ¿sí? Por ejemplo, pueden ser radiales, pueden ser alrededor de una expresión. Vamos a escribir esta ecuación como la diferencial absoluta de menos el campo multiplicado por un diferencial de R en forma general, de tal manera que de esta expresión puedo obtener, ejemplo, si tengo líneas de campo eléctrico en forma en el eje X, de esta manera, líneas de campo eléctrico, existen lo que se denominan superficies equipotenciales, que siempre van a ser perpendiculares a esta trayectoria, de tal manera que estas superficies equipotenciales nos indican que el potencial eléctrico en un determinado punto es el mismo. Si sucede este caso, es posible calcular, por ejemplo, el campo eléctrico en la dirección X, que va a ser a menos la derivada absoluta respecto de X en este caso. Fíjense que estoy llegando a una expresión que a partir de las superficies equipotenciales, estamos denominando a esto superficies equipotenciales, entonces estamos obteniendo lo que es el campo eléctrico. Pero vamos a suponer, en este caso, que el campo eléctrico, el potencial eléctrico, está en función de X, Y y Z. Pues a partir de esta expresión vamos a decir lo siguiente, que el diferencial de potencial va a ser igual, en este caso vamos a colocar a la derivada parcial respecto de X del potencial eléctrico en la dirección Y más multiplicado por el diferencial de X más la derivada parcial respecto de Y, vamos a ordenar un poco, en la dirección Y del potencial eléctrico por diferencial de Y en J más la derivada parcial respecto del Z por diferencial de Z en la dirección K. A partir de esta expresión lo que me interesa es separar, esto llega a ser un producto escalar. A partir de esto lo que vamos a obtener es lo siguiente, que este diferencial de potencial va a ser igual a la derivada parcial del potencial respecto en X en Y, más la derivada parcial del potencial eléctrico en Y en J, más la derivada parcial respecto de Z del potencial eléctrico multiplicado escalarmente el diferencial de X en la dirección Y, diferencial de Y en J y diferencial de Z en K. Bien, a partir de este producto escalar lo que me interesa es este diferencial. Entonces vamos a decir que toda esta expresión voy a separar de la siguiente manera, que la derivada parcial respecto de X en la dirección Y más la derivada parcial respecto de Y en J y la derivada parcial respecto en Z en K, multiplicado esto por un potencial eléctrico, a esta expresión lo voy a denominar operación Nabla. Entonces va a ser como un delta invertido, ¿sí? Operación Nabla. De tal manera que la expresión general para calcular el campo eléctrico a partir de lo que es el
potencial eléctrico, nos corresponde a decir por similitud de esta expresión que el campo eléctrico va a ser igual a menos el operador nabla, que es la divergencia del potencial eléctrico. Fíjense, esta expresión matemática nos permite calcular el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Qué interesante el análisis, ya que este operador nabla en coordenadas cartesianas está dada por esta expresión, ¿sí? Pero es posible ubicar este operador nabla en coordenadas esféricas, por ejemplo. Pero primero, llegamos a la conclusión de que el campo eléctrico va a ser igual a menos la divergencia del potencial eléctrico, siendo esta una ecuación bastante utilizada para calcular el campo eléctrico a partir del potencial eléctrico. Hace un momento hemos calculado el potencial eléctrico de una carga puntual, por lo que podemos calcular su campo eléctrico a partir de esta expresión. Ojo que podemos ver en esta expresión lo siguiente, que el campo, vamos a colocar acá el signo menos, ¿sí?, del operador nabla, que el campo en la dirección X, por ejemplo, va a ser a la derivada parcial del potencial respecto en X multiplicado por un vector unitario Y. Entonces, el campo eléctrico en la dirección C será menos la derivada parcial respecto al eje Y. En el eje Z tendremos campo eléctrico menos la derivada parcial respecto de Z en K, teniendo de esta manera componentes de campo eléctrico en el eje X, en el eje Y, siempre y cuando se considere que esta diferencia de potencial sea, en otras palabras, coordenadas cartesianas. Pero si se trata de coordenadas esféricas, el tratamiento, pues este operador nabla cambia, ¿no? Bien, hasta aquí estamos obteniendo lo que es el campo eléctrico respecto al potencial eléctrico.